Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti. Cristo. Cristo. Lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti. Cristo. Cristo. Take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. Mirada hacia tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz, Deus. Mirada hacia tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz, Deus. Gracias, Padre, damos por un día más que nos permite estar aquí con ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestro panorama del Evangelio. Hemos tomado ya tres clases, esta es la cuarta. Estamos viendo el Evangelio a través del lente de nuestro hermano Lucas, claro, con la colaboración de los otros tres testigos, Mateo, Marcos y Juan. Hoy vamos a llegar a un recuento. Vamos a tratar de llegar hasta el sermón del famoso sermón o las bienaventuranzas, pero vamos a acomodar algunas cosas. Damos gracias a Dios por cada uno de mis hijos, mi esposa que está aquí, y quiero compartir esta clase para tener un panorama cronológicamente del Evangelio. Porque ya sabemos que Lucas dice que después de una exhausta investigación, trayendo testigos y evidencias,
trató de poner las cosas en orden. Entonces él es el que las puso en orden. Y hoy vamos a ver por qué hablo de esas cosas. Entonces esta es la parte número 4 de Lucas, claro que es el Evangelio panorámicamente. La clase pasada que vimos acerca de la genealogía de Yeshua, de Jesús, nos dimos cuenta que Lucas nos trae la narración de Dios, de Adán, de Abraham, David, y llega hasta José, el padre de Jesús, como se creía, ¿verdad? Y así que vimos esa genealogía. Claro que él dice como se creía. Ya nos dimos cuenta la semana pasada que José, el hijo de Eli, no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver con el nacimiento de Yeshua. El mismo Lucas dice, y José no la conoció hasta después que nació Jesús o Yeshua. ¿Okay? En Mateo fuimos a la genealogía de Mateo y también empieza a traernos a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y pasa por David, y cuando ya se va a desviar toma otra línea y se va por Salomón y llega José. Pero José tampoco tiene nada que ver con el padre de Jesús, porque el linaje no iba a venir a través de Jesús. Y vimos que lo que nos ayudó en Mateo es que después de nombrar a Abraham y 14 generaciones hasta David, luego después de David 14 generaciones hasta la transmigración, luego después de la transmigración 14 generaciones hasta llegar a Jesús, nos dimos cuenta que nos quedamos cortos con una generación. Y la razón fue que debido a que estudiamos Mateo, en la genealogía de Mateo, en hebreo, nos dimos cuenta que José, el hijo de Jacob, terminó siendo el padre de María. María era la generación número 13, y entonces Jesús, Yeshua, vendría siendo la generación número 14. Entonces Jesús, Yeshua, sí es descendiente de David, pero no a través de José, el hijo de Eli, ni tampoco de José, el hijo de Jacob. No podían, porque María recibe una visión y un llamamiento especial donde no va a ser fecundada a través de un hombre. Y leímos unas cuantas cosas. Voy a leerles aquí Lucas 4:16 para acomodarnos. Ver en dónde más o menos ya vamos, dónde estamos y qué es lo que hoy quiero compartirles el día de hoy a ustedes. ¿Okay? Y vino a Nazaret, donde había sido criado, Yeshua, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, fíjense. Entonces, chicas, hoy la gente tiene problemas para ir a estudiar o escuchar de la palabra en el sábado, pero aquí no vemos a Jesús teniendo ese problema. Él va y se levanta a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos dar vista, para poner en libertad a los quebrantados. 2 veces menciona la palabra quebrantados, una es para sanarlos y la otra es para darles libertad. Ok, Lucas 4:19, para predicar el año agradable del Señor. Ya hemos visto que esa palabra Señor en unos manuscritos muy antiguos que datan del tiempo de Yeshua, que fueron encontrados en la cueva de Qumran, sustituyen la palabra del Señor ahí, Yuhei Bajei, lo sustituyen por el Melquisedec. Entonces, para predicar el año agradable de Melquisedec. Claro que eso iba a traer muchos problemas. Y rollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy, después de haber leído, Señor me ha ungido para esto, para esto, para esto, para esto, y para predicar el año agradable de Melquisedec, enrolló el rollo, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esto. Entonces eso causó problemas. Todos daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? El hijo de José el carpintero, que ya vimos que tampoco era carpintero, ya vimos que era un tectón. Y fíjense ustedes, ahora que hay temblor siempre se acuerdan, que las
las capas tectónicas se están moviendo. Bueno, esa es la palabra tectón, piedra, una base, una barra de piedra que son varias, se mueve. Entonces, José, el que se creía que era el padre de Jesús, no era un carpintero, era un tectón, un tectónico. De ahí viene la palabra arquitectón, un constructor. Y cuando ustedes ven las fotografías de Capernaum, se dan cuenta que la mayoría de las casas, y sobre todo en aquel tiempo, eran de piedra, no eran de madera. Entonces ahí vemos, y ahí llegamos más o menos, donde este Jesús, este Yeshua, entra a la sinagoga. Claro, está la gente, pero también había representantes del sacerdocio levítico, que son los que se van a molestar, pero a la vez toda la gente se molestó. Toda la gente se molestó porque él les empezó a decir, hoy se ha cumplido aquí, hay cambio en el sacerdocio. Y les dijo un dicho, ustedes me dirán, pues si eres médico, ¿por qué eres médico allá en Capernaum y aquí en Nazaret no? Y hizo varias cosas. Entonces ya vemos que los líderes religiosos, representantes del sacerdocio arónico, se asustaron, dijeron, porque conocían las escrituras, sabían que esto era temporal hasta que viniera el Mesías y iba a cambiar el sacerdocio. Por eso es que se asustaron, no puede ser. Y Jesús los expuso. Y ya vimos que después de ahí él anduvo la famosa pesca milagrosa y al mismo tiempo anduvo colectando a sus seguidores, a sus discípulos. Y esta es la zona, aprendimos que esta es la zona. Este es el Israel que conocemos hoy. Este es un mapa moderno, mas sin embargo muchos de los lugares todavía siguen aquí. Y vimos que aquí está Jerusalén, este es el Mar Muerto, este es el Jordán, este es Galilea, Capernaum estaba más o menos por aquí, y Nazaret aquí, Tiro, Sidón, todos estos lugares todavía están en la Biblia. Y él les dice, y aprovechando que tengo el mapa aquí, cuando están en este conflicto aquí, ¿verdad? Pues ¿por qué no haces milagros aquí en Nazaret? Tú eres de aquí. No hay profeta en su propia tierra. O no se acuerdan, y les trajo dos escrituras del Antiguo Testamento. Dice, en el tiempo de Elías, y ya sabemos que Elías era predicador del norte, del Israel del norte. Y dice, en el tiempo de Elías había muchas viudas que necesitaban, más sin embargo, una sola viuda que estaba en Serepta, acá arriba de Tiro, aquí cerca de Sidón, fue la que Elías visitó y luego les trajo lo de Eliseo. Entonces, no recuerdo exactamente, pero mencionó a estos dos profetas que realmente estaban acá. Ok, ya me acordé. Y no se acuerdan que había muchos enfermos en el tiempo de Eliseo, mas sin embargo, nada más a Naamán, que era de allá de Siria, fue el que Eliseo sanó. Entonces, eso es ofensivo, como diciéndole, los profetas más poderosos que ustedes se acuerdan, que es Elías, el profeta de fuego, que oró y que no llovió y cosas así, Eliseo, que hizo muchos milagros y señales, lo doble de Elías, los trae en referencia, mas sin embargo ellos andaban buscando gente acá que no tenían nada que ver, porque eran sirios o eran fenicios. Entonces, él les está dando en la cabeza con esas escrituras, ¿ok? Así que, ya vimos la clase, todo lo que sucedió, pero voy a hacer un recuento hoy. Voy a hacer un recuento aquí rápido para ponernos al punto de la próxima semana hablar de las bienaventuranzas, porque es punto clave ahí. Pero me voy a traer a los testigos para llegar al punto donde ya Lucas ha avanzado, y voy a hacer mención aquí rápido, un pequeño recuento rápido de lo que Mateo escribió. Él empieza inmediatamente con la genealogía, y ya vimos las genealogías, las 46 generaciones desde Abraham a Yeshua, y ya vimos, habla de cómo María es visitada, ¿verdad? La concepción milagrosa, José la quiere dejar secretamente, pero José es visitado por el ángel y le dice, no la dejes, lo que está ahí es del Espíritu Santo.
y entonces todo esto no la dejan. Vimos el nacimiento milagroso del Mesías, de Yeshua, y cómo lo visitan los famosos magos, que ni eran reyes y ni eran tres. O sea, nosotros tenemos en la ideología o en estas costumbres de que eran tres, y hasta les pusimos nombre porque vimos la película de Ben-Hur, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, no eran los nombres de esos reyes, no eran magos, no eran reyes, eran magos, eran científicos, eran astrólogos, por así decirlo. Y vimos el infanticidio. Mateo habla del infanticidio, como después de esa información Herodes mata a todos los de 2 años para abajo, porque fue lo que los magos le dijeron. Y después pues tiene que huir Jesús. Muere Herodes, se va a Egipto, muere Herodes y regresa Jesús a Israel. Ya sabe, no quiere ir a Judea porque pues ahí todavía está el hermano de Herodes dominando, y el hijo empieza a dominar otro lado. Entonces lo que hace es que se va un poquito hacia el norte, que es que sabemos que se fue a Nazaret. Y después Mateo rápido llega que Juan andaba bautizando en el desierto, Yeshua es bautizado, también es ungido, proclamado por esta voz como el Hijo, y Yeshua entonces es llevado al desierto después del bautizo, los cuales vamos 40 días y 40 noches. Después vemos que Jesús, después de ser tentado, va a Nazaret y va a Capernaum, y en Capernaum hace su vivienda, y de Capernaum viajaba todo Galilea, la rodeaba, y hace el evento porque Capernaum y Nazaret no están muy lejos. Bueno, decimos no están muy lejos, como 40, 50 millas, no recuerdo cuánto es lo que les puse en el mapa, pero se llevaba 1 día o 2 de recorrido. Pero lo importante aquí que quiero que vean es que cuando tú estás leyendo Mateo, aquí ya se aventó 4 capítulos para llegar aquí. Que llegó a Nazaret y en Capernaum andaba para ir para acá. 4 capítulos. Y en el capítulo 5, él va a hablar de las bienaventuranzas. O sea, inmediatamente. Y pongan atención en esto. Por eso es que, si no tenemos esta varita que nos está dando la pauta de los tiempos, de Lucas, que es el que dice, lo voy a poner en orden, entonces, por eso es que mucha gente duda de las escrituras, porque después dice, bueno, ¿fue antes o fue después? Y después hasta se crean teologías de estas sincopadas, por así decirlo, a tiempo, fuera de tiempo, porque no entendemos que Mateo no escribió cronológicamente, Lucas sí. Y por eso es que Lucas va marcando la pauta. Entonces, si vemos que las bienaventuranzas de Mateo 5 están ahí, después de las bienaventuranzas, Yeshua toca y sana al leproso en el capítulo 8, el mozo del centurión, Yeshua en la casa de Simón cuando sana a la suegra, muchas sanidades y libertados ahí en la casa de Simón, y después se va al barco donde aquella tormenta y él les habla a la tormenta. Entonces todos esos eventos, desde que toca al leproso, es después de las bienaventuranzas. Lucas nos lo narra diferente. Pero no por eso quiere decir que aquí Mateo se equivocó, no. Estamos hablando de esta sinfonía, pero el que lleva el tiempo es Lucas. Después vamos a ver a Marcos. Del 1 al 3, de 1 al 3, él hace todo el recuento que hizo Mateo en 8, 9, 10, 11 capítulos. Entonces Marcos es rápido. Marcos en 3 capítulos él va a hablar, empieza, y Juan se va bautizando en el desierto, ¿verdad? Yeshua es bautizado, es ungido, es confirmado por aquella voz, también relata el bautizo y la voz del cielo en forma corporal como de paloma. Yeshua es llevado después del bautizo, después de la ordenación como sacerdote, al desierto. Juan es encarcelado, entonces Yeshua empieza a predicar. ¿Cuál mensaje? El mismo. Juan andaba predicando, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al momento que es encarcelado, empieza otra vez, ahora Yeshua a predicar abiertamente, y es cuando va a Nazaret y se presenta en aquella sinagoga. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después vimos ahí en Capernaum, vimos los llamamientos de los primeros discípulos. Andrés, que era un seguidor de Juan, vimos que también llamó a Pedro, el hermano de Andrés. Después vimos que vio 2 barcos,
allá los hijos de Zebedeo, era Juan, Jacobo, también los llamó, y después estos trajeron a Natanael y empezaron a traer más discípulos. Todavía no los llama a todos, pero ya empezó a llamar discípulos. Y luego Yeshua lo vemos nuevamente en una sinagoga en Capernaum, donde va a tener un encuentro con una persona que tiene un espíritu inmundo. ¿Okay? Después lo vemos que anda para allá y para acá en Capernaum y todas Galileanas visitando las sinagogas. Y regresa a Capernaum, donde va a sanar al paralítico. Él está en una casa. Después de que está en Capernaum, que es su casa, se cree que era la casa de Jesús o Yeshua. Estaba grande porque había mucha gente. Inclusive estaban también los representantes, los fariseos, los de la ley, los que andaban viendo nada más a ver en qué caía Jesús. Entonces vemos ahí que Marcos va a narrar esta cosa del paralítico que bajan. Después de ahí, él va a narrar el llamamiento de Leví, otro de los discípulos. Leví, al ser llamado, él va a hacer una fiesta y va a traer al Señor. Él ya está cambiado, transformado, porque era un llamamiento. Porque muchas veces agarramos este texto, y los platicaba a mis hijos la semana pasada, de que a veces decimos, no, pues nosotros por eso es que vamos y nos juntamos y comemos, porque aquí lo van a criticar al Señor. Ahora come con publicanos y pecadores. No, es que no, estos no tienen necesidad del doctor. Por eso un médico no viene a los que no están enfermos, viene a los enfermos. Pero Leví ya estaba tocado y transformado, y el hecho de que estaban todos los publicanos y los escribas y la gente de cierto nivel, es porque él estaba transformado y querían que sus amigos oyeran a este Mesías que lo había transformado a él. Y después de ahí, pues ya saben, ahí están los famosos fariseos y escribas, y le van a decir, ¿por qué comes con pecadores? ¿Y ustedes por qué no ayunan? Y el sábado, ¿verdad? Después va a una sinagoga y sana al de la mano seca. Todo esto lo vamos a ver después en más detalle. Y se aparta a la mar, sana a muchos, y luego empieza a llamar a los apóstoles. Esto ya es otra cosa. Ya tenía muchos discípulos que estaban escuchándolo. Después él va a llamar apóstoles. Déjenme les pongo aquí una escritura. Marcos 3:13, para que vean. Y subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Estos son los apóstoles, para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, y va a nombrarlos a todos. Empieza con Simón, al cual puso por sobrenombre Pedro. Los va a nombrar a todos, y al final menciona a Judas. Y a Judas Iscariote, el que le entregó. Fíjense, el que le entregó. Y vinieron a casa. O sea que estaban cerquita de Capernaum. Por eso quise poner esta escritura. Cuando él hizo el llamamiento, que fueron a llamar, y ya aquí es donde sucede esto, lo de aquel evento. Él va y sube a un monte, ora, baja y le dice a los discípulos, ok, son muchos, pero nomás voy a agarrar 12 apóstoles. A esto les voy a dar este poder. Y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces todos estos eventos llegan, ya levanta a los apóstoles, y después casi como que se prepara para este evento de las bienaventuranzas. Ahora vamos a ver Juan, porque Juan es todavía más rápido. En un capítulo él va a mencionar muchas cosas, pero una de las cosas importantes es esta. Él empieza inmediatamente, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la deidad de Jesús. Inmediatamente él ataca de frente este concepto, y hay alguien que dio testimonio. Juan, él ni siquiera sabía que él era el Mesías, pero daba testimonio de que alguien detrás de él, y cuando lo vio, ya Dios le había dicho, el que veas descender. Y ya está toda esta explicación del testimonio de Juan. Después lo bautiza. No, pero yo no soy digno de abrocharle las agujetas de las sandalias. Mas sin embargo Jesús dijo,
nos conviene hacer esta justicia, esta sedeca. Entonces lo bautiza, viene la voz, da testimonio también de la voz, que le dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Y vimos el Salmo 110 la semana pasada. Entonces, a la derecha está el poder de Dios, está la deidad de Dios. Vimos que a la derecha está Yuhei Bajei. Yuhei Bajei tiene a alguien a la derecha. Entonces, esta deidad que es incomprensible como una mente finita que tenemos, pero Yuhei Bajei es uno. Y en esta oración que hicimos, ellos son uno. O sea, es una... Si algo que se va a hacer es algo para ser uno en unidad, tiene que haber dos o más. Y esta unidad, esta unión, esto uno que está entre el Padre y el Hijo, es perfecta. Después va a empezar a llamar discípulos, ¿verdad? Y vemos que al tercer día, de un capítulo dice el tercer día de que eso nos da, cuando dice el tercer día de lo que acaba de suceder antes, entonces pasan las bodas de Caná. Y estando en las bodas de Caná ya vimos que hace este evento del vino, ¿verdad? Pero también se menciona que él va a regresar a su casa, a Capernaum, y cuando está en Capernaum, dice, no muchos días, ya venía la Pascua. Entonces él va a ir a esta Pascua. Él va a ir a Jerusalén en la Pascua, donde ¿qué va a pasar ahí? Él va a dar latigazos. Vamos a leer un poquito de Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, hablando de del vino y las parábolas que él les aventó ahí. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él y su madre, hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Fíjense, él acaba de agarrar discípulos. No todos son, todavía no hay llamamiento de apóstoles, pero él ya tiene discípulos. Él va con su familia, con su mamá, y pasa lo de las bodas de Caná. Después regresa a Capernaum, inmediatamente tiene que ir a Jerusalén. Y es cuando él va, que ve todo este negocio, este business que está en el templo. Vendían bueyes, ovejas, palomas a los cambiadores sentados, ¿verdad? Juan 2:15, y echó un azote de cuerda. Esta cosa que o traía o le quitó o pidió prestado algo hizo, pero esta cosa de azote de cuerdas es un látigo. Echólos a todos del templo, todos los cambiadores, todos los que estaban haciendo business, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, trastornó las mesas, y a los que vendían las palomas dijo, quite de aquí esto y no hagan la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, esto está dentro del templo, el famoso, el templo hermoso de 46 años de construcción que Herodes les dio para mantenerlos ahí y que no le tuvieran nada de reproche, porque ya sabemos que no era israelita, mas sin embargo lo amaban como rey de Israel a Herodes, porque les había hecho el templo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéronle, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y ya sabemos que hablaba de su cuerpo. Pero vean los eventos como de esa Pascua a la otra, lo que estamos hablando. Así que regresamos a nuestro lente primario, que es Lucas. Vamos a hacer el mismo recuento y después le añadimos lo de la clase de hoy. ¿Okay? Él va a tener su recuento igual. Él dice, ya muchos se dieron a la tarea de escribir el Evangelio, pero yo me he dado la tarea a través de mucha investigación, con testigos, con cosas que hemos visto y que hemos sido testigos, y hablándole a la gente que lo vio, oculares, testigos oculares, puse todo en orden, oh mi querido Teófilo. Y vimos la idea de que este Teófilo, y les traje una lista de todos los sumos sacerdotes, y en el 41 estaba un sumo sacerdote llamado Teófilo, el hijo de Anás,
que vendría siendo cuñado entonces de Caifás. ¿Okay? Y él dice que él puso las cosas en orden, con pruebas y testimonios. ¿Para qué? Para que conozcas la verdad. Y creo yo, y me inclino a que sí le estaba escribiendo a un sacerdote o un sumo sacerdote por el lenguaje que va a hablar, que es todo sacerdotal. Porque inmediatamente empieza con esto. Hubo en los días de Herodes un sacerdote. O sea, él inmediatamente su tema es un sacerdote. Él empieza a hablar con un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abdías, el orden sacerdotal de Abdías, la octava orden, ¿verdad?, que era descendiente de Aarón. Y vimos que Zacarías y Elizabeth eran hijos de Aarón. Y después habla vimos los anunciamientos de los nacimientos sobrenaturales de estos dos bebés, que vendría siendo Juan. Era sobrenatural porque ya Elizabeth estaba anciana y había sido estéril por toda su vida, ¿verdad? Tipo Isaac con Sara y Abraham con Isaac. Así que esto era sobrenatural. Y también vimos que el otro nacimiento sobrenatural iba a suceder 6 meses después con Yeshua, porque José no tuvo nada que ver, porque no la conoció hasta que después que nació Yeshua. ¿Okay? Y vimos cómo anuncian los nacimientos sobrenaturales, y después se brinca a que Juan empieza a predicar y a bautizar en el desierto. Y después vemos que él menciona que Yeshua es bautizado, ungido, esta misma voz viene y da testimonio. Entonces, después de que es bautizado, todos están siguiendo la misma línea, no hay contradicciones en esto. Después de ser bautizado, él va al desierto, después regresa a aquella sinagoga de Nazaret, donde él abrió ese rollo, y donde dijo: el Espíritu me ha ungido para ser el Melquisedec. Después de ahí él se va a la sinagoga de Capernaum, donde va a pasar lo del espíritu inmundo, aquel que le libera, y el del espíritu inmundo, y salió el espíritu y dijo: yo te conozco, yo sé que eres el Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Y ahí vimos que cuando andaba pescando, ahí llamó a uno de sus discípulos, y fue a lo de la pesca, y antes de ir a la pesca, él va a la casa de Simón Pedro. Su suegra está enferma, la sana. Hay otros que empiezan a traer, ¿verdad? Empiezan a traer. Y también endemoniados. Él empieza a hacer lo que dijo cuando él se paró en la sinagoga de Nazaret. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Él me ha ungido, ¿para qué? Para traerles buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para libertar a los agobiados. Entonces él empieza inmediatamente a hacer lo que dijo que Dios lo había ungido. ¿Para qué? Entonces nosotros a veces: no, es que yo tengo un gran llamamiento, Dios me ha dado esto para hacer esto, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada, pero nos jactamos de que tenemos algo que wow, y no tenemos nada. ¿Ok? Así que él es verdad, él es pura verdad, porque él está diciendo que ha sido ungido para esto, y lo empieza a hacer. Y otros 4 testigos empiezan a escribir lo que él dijo y lo que pasó. Así sucedió. Después vimos que él anda predicando en varias sinagogas de Galilea. Después de ahí vemos que es la pesca milagrosa. Y aquí, si se fijan, después de la pesca milagrosa, dice que llegan a tierra y se encuentran con este leproso. Y él toca al leproso. ¿Ok? Cosa que ya vimos que no podía hacer. Si él hubiera sido un sacerdote, según la orden levítica, no podía tocarlo. Tenía que inspeccionarlo, tenía que revisarlo, mandarlo 7 días, traerlo de regreso, volverlo a inspeccionar, volverlo a mandar, y era una cosa de muchos días. Después vimos al paralítico. Él viene narrando, Lucas viene narrando en orden. Entonces este es el orden de los eventos. Si se fijan, Mateo, él da las bienaventuranzas y después mete estos eventos que van a pasar aquí. El paralítico en el tejado, el llamamiento de Leví, el banquete en la casa de Leví, las preguntas del ayuno, acerca del sábado, que andan comiendo y él está sanando el sábado, y después él elige a los 12 apóstoles.
Aquí voy a leerlos. Aconteció, Lucas 5, que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces él extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Esto no lo hubiera podido hacer si era un sacerdote arónico levítico. Y vimos que Hebreos dice que este sacerdocio levítico, no, si este nos hubiera llevado a la perfección, no hubiera habido necesidad de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero este sacerdote es el que nos convenía, porque este se puede compadecer de nuestras necesidades. Entonces vimos que él lo toca. Nunca quebró los mandamientos, porque ahora hay muchos mandamientos que aplicaban solamente a los sacerdotes. Estos mandamientos ya no están aplicándole a él, porque él es sacerdote de otro orden. 5:14 de Lucas. Y él le mandó que no le dijese a nadie, mas ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu limpieza, porque a él, o sea, al leproso, le siguen aplicando los mandamientos. O sea, él no está sujeto a la ley sacerdotal levítica, pero el leproso sigue estando sujeto a esa ley todavía. ¿Ok? Entonces él tiene que hacer muchas cosas, como ir y hacer todos estos sacrificios. Ahora, él ya no tiene que hacer esta cosa de las limpiezas. Si ustedes van a Levíticos, hay 2 capítulos que hablan de todo lo que tiene que hacer. Él inmediatamente ya se brincó todo el efecto de estas 7, inmediatamente lo mandó a que hiciera el sacrificio por su limpieza, como mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanado de sus enfermedades, mas él se apartaba a los desiertos y oraba. 5:16, 5:17. Y aconteció un día, quiero que vean aquí, esto es poderoso. Entonces aquí va a narrar esta cosa del tejado. Aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados ahí, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Están en la casa en Capernaum. Esto es donde se cree que si no era su casa, era la casa de alguien muy conocido que estaba en Capernaum, y era una casa grande porque había mucha gente. Y la virtud del Señor estaba ahí para sanarlos. Lucas está diciendo, estaban ahí ellos reunidos, pero el poder estaba ahí. Y estaba estos fariseos, estos doctores de la ley, y el Señor estaba ahí para sanarlos. O sea, el Señor quería sanar a los levitas, a los que venían con este sacerdocio levítico, que le estaba pesando ya el sacerdocio levítico. Sabían la corrupción, porque era expuesta ya, y más sin embargo andaban cargando con esa carga de ese sacerdocio levítico, y ahí estaba el Señor dispuesto para sanarlos. Lo que dice la Escritura, la virtud, el poder del Señor estaba ahí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él. Les he mencionado que todos los milagros, cuando lleguemos a las bienaventuranzas, espero hacer ese recorrido de qué significaba cada milagro, pero les voy a mencionar algo de este en este momento, ¿okay? Sino de lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando ahí. Entonces vienen, he aquí unos hombres que traían sobre un lecho a un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él. No hallando por dónde meterle a la casa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. Y el cual, viendo la fe de ellos, ¿de quién? Del que viene paralítico. Esta persona necesitaba ser sanado, más sin embargo, no era necesario que esa persona tuviera fe. Porque hay veces que no sanas porque no tienen fe. Bueno, aquí este señor paralítico se va a parar cuando el Señor ve la fe de ellos. El cual, viendo la fe de ellos, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ya,
Ya saben, estos personajes que están acá, ¿cómo? Perdonar pecados, eso nada más nosotros, los sacerdotes, después de haber hecho ya una exhausta investigación de si eres o no eres limpio de pecado, de hacer pruebas, de hacer conferencias, de preguntar a los testigos y de hacer sacrificios, te podíamos nombrar, estás libre de pecado. ¿Te estás haciendo más sacerdote que nosotros? (5:26) Tomó espanto a todos todo eso que pasó. Glorificaban a Dios y fueron llenos del temor, diciendo, hemos visto maravillas hoy. Que lo vieron pararse, inclusive cargar el lecho y vámonos, ¿verdad? Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, síganme. Les digo que todo tiene que ver con lo que está haciendo el Señor. En su momento vamos a hablar en línea cómo son todos estos acontecimientos. Pero aquí lo que acaba de suceder, que vienen unos representantes levitas, están ahí, el Espíritu está en esa casa porque los quiere sanar. Qué casualidad que al otro día Él les hace un llamamiento a Leví. Sígueme. Porque el Señor no nomás venía por 2 tribus, 3, también venía por esa tribu. Estaba en necesidad, estaba paralítica, estaba leprosa, estaba pobre, tenía la mano chueca. Su mano derecha, que era en aquel entonces sacerdocio, la mano derecha de Israel en ese momento era el sacerdocio, pero estaba seca, estaba llena de lepra, estaba paralítico. Entonces el Señor les va, con esta escritura, le va a hacer, dice, Él lloró, de hecho Él lloró, Él sufre cuando está viendo a estas personas, pero ahí lo llama. ¿Y qué pasa? Había oportunidad porque Leví lo dejó era cobrador de impuestos, era un publicano. Puede ser que ha sido de peaje, que cobraban por transitar o por importar productos, lo que haya sido, ¿verdad? E hizo Leví un gran banquete, lo que les decía hace rato, en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Entonces Él está ahí, Leví está haciendo su trabajo, recibe el llamamiento, lo sigue, está emocionado, invita a otros, ¿verdad? Mucha compañía de publicanos, o sea, de los del mismo del business, del negocio, en el círculo que Leví se está moviendo. Entonces Él no va a invitar pescadores, porque Él no es pescador. Lo contrario que si, Andrés sí fue. Hablarle a la gente del barrio, a los del mismo negocio, los pescadores, y que los primeros tuvieron que ver con los pescadores, pero aquí ahora es, este Leví va a ser el famoso Mateo. Entonces este Leví se junta con los que él se enrola todos los días y le dice, ¿saben qué? Yo estaba trabajando y de repente alguien me dijo, sígueme. Y tiene una fiesta en la noche. Y invita a Jesús y Jesús va y come con ellos. Y de seguro va a hacer milagros, porque los milagros lo seguían a él. Pero los otros que andan siguiéndolo para ver que los que nunca están contentos con nada, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? No, y al Señor le da explicaciones que pues el médico viene a los enfermos. ¿Y por qué no ayunan como los de Juan? Y dice, si tú ni seguías a Juan, ¿por qué ahorita estás queriendo que ayunemos como Juan? Tú no eras seguidor de Juan. Pero te voy a decir una cosa, mientras estemos de fiesta, no se va a ayunar. Tienen al esposo aquí. Va a llegar un momento que van a ayunar, ¿verdad? Y les da esta parábola. Les da 2 parábolas, las del remiendo de un trapo nuevo a un trapo viejo. No se hace ese remiendo, ni tampoco se mete vino nuevo en odres viejos. Y ha habido esta cosa de los odres, y se han predicado cantidad de cosas de estas 2 parábolas. Yo nomás las voy a mencionar. Pero en odres, muchos piensan que eran los estómagos de algunos animales. Se limpiaban, se purificaban y se metía la uva, el jugo de uva, y después se inflaba, la uva fermentaba y se hacía, ¿verdad? Y llegaba el momento que no se podía volver a meter vino nuevo en esos odres porque ya habían estirado lo suficiente.
Entonces, este nuevo vino iba a volver a inflar, iba a romper el odre. Pero también piensan que los odres eran de barro. Porque acabamos de ver en las bodas de Canaán que el agua se estaba en los barros, 2 cántaros le caían a esas tinajas y ahí hizo el Señor el vino. Entonces, lo que haya sido, lo que no lo hacían era porque el vino se iba a fermentar. Para aquellos que no creen que hoy no tomaban vino porque no se fermentaban aquí, esto está que va, por eso era la razón que no se metía el vino. Y el remiendo nuevo porque la ropa vieja ya estiró lo que va a estirar, o ya se arrugó, ya se encogió todo lo que se va a encoger. Un trapo nuevo, entonces lo que va a hacer cuando se empieza a lavar, se va a empezar a encoger, porque hay que ver el material que usaban antes, se va a empezar a encoger, y cuando se empieza a encoger con lavar, va a jalar. Esa es la explicación natural, tiene muchas explicaciones, ¿verdad? Y después él va a narrar aquí en Lucas 6. Cuando veamos por qué muchos milagros, vamos a hablar de lo espiritual. Ahorita estamos nada más con la cronología. ¿Okay? Capítulo 6. Aquí ya se pone, esta es la clase. Básicamente, todo lo que les dije era el recuento hasta donde llegamos. La clase no va a durar mucho, pero aquí estamos ya. Vimos que los 4 vienen básicamente hablando de lo mismo. En las bienaventuranzas es donde Mateo se le ocurre aventarlas muy rápido, pero no es tan cronológico. Mateo no es cronológico. Esta es la cronología. Pero vean esto. Lucas 6:1. Aconteció que pasando por los sembrados, aquí ya Jesús ya fue a Jerusalén. Ya hizo el latigazo, ya hizo lo que tenía que hacer allá en el templo de Jerusalén. Se regresa a Capernaum, anda en Galilea, anda predicando por todas las partes, y estos ya están de regreso. Pero cuando vean lo que va a leerse aquí en Lucas 6:1, dice: aconteció que pasando él por los sembrados, lean con calma, dice, en un sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. En un sábado, segundo del primero. Quiere decir que este es uno de los 7 sábados que había entre la fiesta del Pesaj o de la Pascua, los 7 sábados a el Pentecostés, los famosos 50 días. Entonces, este es el segundo sábado. Quiere decir que ya venía de regreso, porque la primera fiesta se la había pasado allá, los 7 días de los panes y levaduras, cuando estuvo allá. Él viene de regreso y en el segundo sábado va caminando. En el segundo sábado del primero, en un sábado, se le ocurre a los discípulos agarrar trigo comercio. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en los sábados? Y aquí es donde él les va a dar una explicación que muchos en este tiempo agarran para decir: mira, ya no se debe guardar el sábado. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario de lo que él va a decir. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieses qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Él no está diciendo ya no van a guardar el sábado, ya no, está diciendo yo soy mayor que el templo, yo soy mayor sacerdote, yo soy más, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. Si pudiéramos entender que el sábado era para quiero misericordia y no sacrificios, entenderías lo que te estoy diciendo. Entonces, Lucas 6:15, y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado.
Y aconteció también en otro sábado, fíjense, como el escritor de Lucas, por si les quedó duda, dice, no, entonces ya el Señor ahí acabó con el sábado, ya Él es el Señor del sábado, ya no se van a guardar los sábados, no. En el otro sábado, para remarcar, en otro sábado, Él entró en la sinagoga y enseñaba. Bueno, por fin, los sábados sí, los sábados no. ¿Por qué Él va a ir en el sábado otra vez? Si ya dijo que Él es Señor del sábado. Mas sin embargo, el siguiente sábado, Él va... Acuérdense que estos son los 7 sábados de las fiestas. Él está contando el famoso Omer. Él está haciendo recuento porque sabe que va a llegar para recordar cuando el Señor dio la ley, dio la Torah, dio el pacto. Entonces Él, en el otro sábado, Él está ahí en la sinagoga y estaba ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. 6, 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado. Los fariseos estaban ahí porque era sábado, pero le acechaban para ver qué iba a hacer el Señor. Se le ocurría hacer cada cosa en un sábado. Para hallar de qué le podían acusar. Mas él sabía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre. Lógico, que entra uno ahí con la mano seca, la mano derecha, y dan un círculo. Volteaban a ver el de la mano seca, volteaban a ver a Jesús. Don't you dare, ni se te ocurra. Pero él sabía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Se pudo levantar porque no era paralítico, tenía la mano seca. Y se puso en pie. Entonces Jesús les dice a todos. Imagínense, ahí está el hermano de la mano seca. Y este es Israel. Todos los milagros son Israel. Está ahí con la mano seca, ¿verdad? Se pone en pie. Entonces Jesús les dice, todos, les voy a preguntar una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer el mal? ¿Qué se permite hacer? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Nadie le contestaba. Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia. Era como para gozarse de ver un milagro. Él estaba cumpliendo lo que dijo, yo voy a sanar a los enfermos, les voy a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, voy a predicarles el año agradable de Melquisedec, voy a hacer muchos milagros. Y las por se llaman señales. Estas señales están dando una seña de algo que va a suceder o de algo que está haciendo en lo espiritual. Entonces, esta mano seca era para que se glorificara. Pero la mano que tenía, que estaba seca, la mano derecha, se empezó a mover, a restaurar. Y ellos, en lugar de glorificar, se llenaron de rabia y hablaban los unos con los otros. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Qué explicación le vamos a dar a la gente para seguirlos engañando? Acá en nuestro changarro, en nuestro templo no está pasando nada de nada. Pura corrupción. ¿Qué explicación le vamos a dar a la gente? Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estamos en el capítulo 6. Fíjense todo lo que hizo y que otros no relataron en estos capítulos hasta que hizo el llamamiento de los apóstoles. Aquí él está llamando a los apóstoles, los 12. Ya hizo muchas cosas, ya entró a sinagoga, ya comieron en el sábado, ya hicieron muchas cosas y aconteció entonces que él sube a orar. Va a orar, a pedirle al Padre. Tengo muchos discípulos ya, pero necesito 12 apóstoles.
para darles a entender qué es lo que estoy haciendo. Él pudo haber agarrado 2 o 3 o 4 o 5 o 20. Él sabe que tiene que agarrar 12 porque tiene que hacer referencia a las 12 tribus de Israel. Y entonces él va a agarrar a 12. Va a bajar y va a decir pum. Y va a orar por ellos. Y les va a decir, les va a dar poder para que puedan sanar y sacar demonios. 2 cosas importantísimas. Entonces, hoy en día tenemos a muchos apóstoles que se autonombran apóstoles y hasta profetas. Y alguien viene y nada más dice, tú eres apóstol, o yo soy un apóstol. Bueno, aquí el Señor escogió 12 apóstoles. Si el Señor sigue ganando apóstoles, entonces ya pierde el sentido del mensaje acerca de la restauración de Israel. ¿Ok? Entonces, aquí está a punto el Señor de bajar con los discípulos y dar el famoso sermón de las bienaventuranzas. Hasta que llama a los 12 apóstoles, es lo que les quería comentar. Él no va a decir el gran sermón poderosísimo que todo el mundo sabe y recuerda, de las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre porque ellos serán el reino. Todo tiene que ver con el mensaje que va a dar ahí, es acerca de Israel. Aquí voy a hacer un recuento rápido, si me lo permite. Para acabar. Porque es aquí donde tenemos que nosotros subirnos al barco del Señor. No hacernos creer que somos apóstoles. Porque hay gente que se sube al barco y luego piensa. Uno piensa como siervo y se dice siervo, pero quiere que todos le sirvan. Y se ponen el título de siervo, pero para que lo sirvan. Eso es la contradicción más grande. Si quiere ser mayor, tiene que servir. Las especificaciones que dio el Señor. Pero aquí voy a hacer el repunto de Lucas, hasta donde vamos. Con esto acabo. Lucas va a empezar. En los días de Herodes hubo un sacerdote llamado Zacarías, el cual va a ser el padre de Juan. Le van a poner Juan. Ese mismo ángel va y visita a María y le va a decir, el Espíritu Santo te va a hacer sombra, te va a embarazar prácticamente. José no va a tener nada que ver y ya lo vimos con Mateo y Lucas, que José no tuvo nada que ver. Vimos que María va y visita a Elizabeth cuando tiene 6 meses de embarazada y ya el espíritu que está dentro de María va a impactar a Juan de 6 meses de en el vientre y lo va a llenar del espíritu. Vimos que Zacarías quedó sordo y quedó mudo, y el día que lo van a nombrar a los 40 días, cuando le van a poner el nombre, él dice, le voy a poner Juan, porque el Señor nos va a visitar y va a vivir con nosotros y da una gran bendición, porque el Señor se acordó del pacto y del reinado de David, y también se volteó y bendijo a Juan. Lo vimos Jesús. Lucas relata que el Señor fue bautizado y esa voz lo menciona, lo nombra el Hijo, el sacerdote, el ungido para hacer todas las cosas. Vimos que Juan, en Lucas, Juan es encarcelado y después de que es encarcelado, entonces Jesús va a Nazaret y él dice, bueno, ¿va a cambiar el mensaje? No. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado y el Señor a mí me ha ungido para predicarles el Evangelio. ¿Cuál va a ser el Evangelio? Porque es lo primero que dice, el Señor me ha ungido para llevar el Evangelio a los pobres. Entonces, él ahí en Nazaret, él dice, yo soy el Melquisedec y voy a andar anunciándole, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Va a haber la oposición y lo van a seguir a todas partes. Inclusive ahí mismo en Nazaret lo quieren matar, se lo llevan todos, dice que todos en la sinagoga, no nomás los fariseos, pero todos fueron contra él, lo fueron arrinconando hasta los peñascos porque lo querían aventar a la borda. Pero el Señor pasa y se escapa a través de ellos. Vimos todos los lugares que anduvo el Señor, más que nada anduvo ahí arriba. Y vean, su fama llegó hasta Siria, hasta el Jordán, de este lado del Jordán, desde Jerusalén y todas las aldeas, toda Galilea y todo Judea.
todo esto el Señor lo fue, dice que lo rodeó, lo circuló, porque era que había que llevar el mensaje. Después Lucas menciona lo que va a hacer en la casa de Pedro. No nomás va a sanar a la suegra, pero va a venir mucha gente a esa casa de Simón. Y ahí, en la casa de Simón, es donde va a haber muchos milagros. Los principios del Evangelio es que el Señor visitaba los hogares y ahí hacía las cosas. No era... en la sinagoga de Nazaret no hizo nada. Por eso lo estaban recriminando. ¿Okay? Vimos que la gente se agolpaba, no en las sinagogas, no en las plazas. Él buscaba los lugares desiertos, donde ven nada y la gente iba. Lo mismo que Juan. Juan salía cuando estaba bautizando, allá vimos en donde, en Betábara, cerca de donde se encontraron los rollos de Qumran, en la comunidad de Qumran. Vimos que todas las aldeas de alrededor iban a Juan. Jerusalén, Judea, Samaria, todos esos lugares iban a donde estaba Juan. Va a ser lo mismo aquí con el Señor. Él va a ir a ciertos lugares y la gente se agolpaba. Y vimos la pesca milagrosa, cómo la gente se estaba agolpando y Él hace que se suban. Y vimos cómo el Señor habló la palabra y hubo una pesca milagrosa. Tira a la derecha. Cuando Él habló el Evangelio, cuando Él predicó el Evangelio en la barca, vimos que el impacto de, ¿cuál era el Evangelio? Arrepentidos y convertidos, que el reino del cielo se ha acercado. Vimos que Pedro, Simón, se tira al piso y dice: Señor, soy pecador, apártate de mí. No, dice, para eso vine. Y de aquí vas a ser pescador de hombres. Entonces el Señor había profetizado que Él iba a traer pescadores para pescar a Israel y traerlos de regreso. Y los que no quieran en este periodo de pesca, entonces el Señor va a mandar a cazadores, prácticamente. Entonces terminamos en que hay que subirnos a esta barca con el Señor para empezar a lanzar las redes del Evangelio. Después de la pesca milagrosa, ya vimos que Él no estaba sujeto a lo levítico, porque Él toca a este leproso. No pudo el Señor, si ustedes piensan que Él violó las leyes, entonces su Mesías pecó. Pero yo creo que este Mesías no pecó porque Él estaba sujeta a una ley sacerdotal que no aplicaba nada de lo levítico. ¿Okay? Vimos el recuento de este gran evento donde Él ve la fe de alguien más y hace un milagro. Eso nos deja ver que hay veces en que tú tienes una necesidad, pero que no tienes fe. No importa, Señor, de todas maneras, si Él quiere obrar, va a obrar, utilizando la fe de alguien más. Esto es misericordia pura. Misericordia pura. Aunque a veces no tienes ni fuerzas ni para hablar, ni para levantarte. Alguien va a orar por ti. Y el Señor es como responde por su misericordia. Dijo, había muchas viudas, pero el Señor mandó a Elías a este lugar, a la viuda de Serefta allá en Sidón. Y había muchos enfermos y leprosos, y Eliseo, Dios lo manda a sanar a Naamán, un sirio. Entonces, no es, para veces decimos, que Dios me sanó porque oré mucho y yo sí tengo fe. No. Entonces crees que lo que recibes es porque tú eres bueno y porque tú oras y le quitas toda la gloria a Dios. Dios obra porque Él quiere obrar. Él quiere obrar cuando Él quiere obrar, valiéndose de lo que Él quiera valerse. Aquí Él ve la fe de ellos y dice, lo voy a sanar, levántate. Tus pecados te son perdonados. Y vimos que siempre va a haber la oposición de los religiosos. ¿Con qué autoridad haces esto? Yo pienso que lo estás haciendo en el poder de Belcebú. No. Entonces una causa no puede estar dividida, ¿verdad? Una casa. Vimos el llamamiento de Leví. Leví que estaba ahí cobrando impuestos. El Señor lo va a llamar, ahí sentado en su mesa. Ahí lo ve, pasa y ahí. Esto nos da a entender que donde estemos, cuando Él nos va a llamar, Él está haciendo milagros acá. Él está sanando en la casa, Él está sanando paralítico. Leví no fue ahí a esa casa. Vimos que estaba repleto de gente. Él no fue, mas sin embargo, el Señor va a ir a donde Leví está. Hay veces que nosotros pensamos que la gente no es salva porque no andan buscando al Señor. No, no es así. El Señor es el que nos anda buscando. Porque después también nos damos la gloria. No, es que yo lo busco.
yo lo ando buscando, yo lo anduve buscando hasta que lo encontré. No, Él es el que nos anda buscando. Él llega a donde estamos. Y ahí donde estás tú hoy, Él, cuando te toque, Él te va a ir a visitar. Lo que tienes que saber es que si Él va y te toca, tienes que responder. Y puedes responder con un sí o con un no, con una espera o con un después o no me interesa. Pero el Leví se paró, dejó un trabajo estable, trabajaba para el gobierno. Claro que se ganó la enemistad de medio mundo, pero más sin embargo, él vivía en su vida, ¿verdad? Pero el Señor lo llama, ven. Y él se paró y dejó todo. Él invita a sus amigos. El cambio es lo que hace. La gente va a venir porque te va a ver, bueno, este ya cambió algo, ya este no es el mismo Leví. Y la gente vino y el Señor hizo milagros y salvó más gente. Pero siempre van a estar los que, ¿por qué comes? ¿Por qué no comes? ¿Por qué en el sábado? ¿Por qué no ayunas? Muchas cosas. Y les decía de las tinajas. El Señor da ahí en esa fiesta estas dos parábolas, la del remiendo y la de la tinaja. Y quiero acabar con esta. El Señor tiene el poder de fabricar vino del agua, de la nada. Ya lo enseñó los dos escritores. De la nada Él puede crear vino del agua. Pero se necesitaban estas tinajas para ser como depositarios de algo que va a traer gozo a otras personas. Hoy te puedes convertir en una tinaja, ¿verdad? Ya sea de esas o ya sea estas. Yo por eso no creo que sea en estos odres, porque por más grande que sea el vientre de un animal, la producción iba a ser muy poca. Por eso es que me inclino más estos tamaños, ¿ok? Pero bueno, hay gente que piensa que es esto y tienen un buen argumento. Ya vimos lo del sábado, las espigas, en un segundo sábado después del primero, lógicamente que está diciendo en el primer sábado, y es por eso también esto es cuando el Señor va a resucitar. La palabra que está ahí en el griego, nosotros tenemos en español en el primer día de la semana, en la palabra semana no aparece la palabra día. Semana y la traducción de la palabra semana es Shabbat o Shabbatón. En el primer Shabbatón quiere decir que después de su muerte van a contar los 7 Shabbats. Y cuando Él va a resucitar, dice en la víspera, acabándose el primer Shabbat, al amanecer. Pero yo siempre me he hecho la pregunta, entre el viernes y el sábado, entre el viernes y el domingo, no caben 3 días y 3 noches, a ningún matemático les cabe. Ahora, si los días piensan que acaban a medianoche, entonces, ¿cuándo empezó el domingo? Si era la víspera del sábado, ¿cuándo se acabó el sábado y cuándo empezó el domingo en la resurrección? Después vimos, para acabar aquí, le va a salvar la mano delante de todos. Delante de todos. En un sábado lo vas a hacer. Bueno, puedo hacer un bien o un mal, que es lícito. Hacer el bien o hacer el mal. Y se va a orar. Porque esto de escoger los apóstoles era cosa seria. Él tenía muchos seguidores. Y va y le habla a todos sus discípulos. Necesito agarrar 12 apóstoles. Y él agarra a estos apóstoles. Y los unge y les da poder para sanar. Y para sacar demonios. Si tú piensas que eres un discípulo, eres un estudiante que estás recibiendo la disciplina del Señor, estás en una buena posición. Si tú piensas que eres un apóstol, ya estás en otra posición. Yo no sé. Pero Él va a agarrar a esos apóstoles. Claro, los discípulos siempre lo van a andar siguiendo, lo quieren estar oyendo. Pero estos ya tenían cierta responsabilidad. Y aquí termino, en el 6:17. Y descendió con ellos, ¿con quiénes? Con los que acaba de nombrar, de mencionar, de orar por ellos, de ungirlos,
de hacerlos parte de este ministerio, de este sacerdocio. Van a empezar a hacer lo mismo. Descendió con ellos y se paró en un lugar llano. Aquí es donde hay un poco de contradicción, y por eso es que la gente hay veces que por estas contradicciones pequeñas, que es traducción básicamente, bueno, por fin, en el Sermón del Monte o en un llano. Porque aquí dice, y descendió, bajó con ellos en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, una grande multitud de pueblo de toda Judea, Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos estaban curados, y toda la gente procuraba tocarle porque salía poder y sanaba a todos. Y alzando, en el 6:20, alzando él los ojos a sus discípulos les decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Así que ahí vamos a terminar. Él, de sus discípulos, va a ungir a 12. Con esos 12 él va a empezar ahora esta nueva fase. Va a ir y va a bajar con ellos a un lugar plano y va a dar las bienaventuranzas. Cuando él termine de dar las bienaventuranzas, y yo pienso que era cerca de la playa, cerca de Capernaum, en el Lucas 7 va a decir, y como acabó todas las palabras de las bienaventuranzas, todas las más sabidas, oyéndolo el pueblo, entró en Capernaum. Las afueras de Capernaum entró en Capernaum. Entonces aquí termino. Sea en un llano, sea que haya descendido o sea en un monte, no cambia el hecho de que hubo estas bienaventuranzas que menciona Mateo en capítulo 5 y Lucas en el capítulo 7. No cambia. Si fueron antes del leproso, después del leproso, no cambia. Sabemos que Mateo no dijo, yo lo voy a escribir en orden. No, sabemos que Lucas sí dijo, lo voy a poner en orden. Por eso es que hemos tomado esta cronología. Y él va a levantar las manos ahí y se va a dirigir a sus discípulos, a sus apóstoles. Alzando él los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿De qué reino está hablando? ¿Qué es lo que les está ofreciendo ahí? ¿De qué es lo que está trayendo a él ahí en lo que va a mencionar en el monte? Porque él empieza ahí, aquí está el reino, les vengo a ofrecer el reino. Próxima semana vamos a estudiar las bienaventuranzas. Padre, te damos gracias, porque grande y misericordioso eres. Confiamos en que tú eres el Mesías y no nos lo has revelado la carne, la sangre, o una clase, o un libro. El Espíritu yo sé que ha venido a cada uno de los que te conocen y has dado un impacto en sus vidas, en sus corazones. Esto no se puede entender con la mente, esto no se puede entender con conocimiento, esto tiene que ver con un llamamiento que tú das. No ha sido porque te hemos buscado, no ha sido porque hemos orado o porque tenemos mucha fe. Reconocemos que ha sido porque tú tuviste misericordia, tú viniste a donde nosotros estábamos, nos andábamos buscando como ovejas descarriadas, andábamos en pecado. Mas sin embargo, tú y en tu infinito amor y misericordia decidiste venir y hablarme, Señor, y ofrecerme una felicidad a través de este sermón. Gracias, Padre, porque nos has dado las buenas nuevas, las buenas noticias, y nos estás ahora ofreciendo una doble porción de felicidad. Te pedimos, Señor, que bendigas a mi familia con una bienaventuranza. Que bendigas a mi esposa, a mis hijos, y nos hables a través de las Escrituras acerca de lo que tú tienes para tu reino, Señor.
No nos hemos ganado esto. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Linaje escogido, real sacerdocio, Admirable consejero, ya las virtudes que nos ha llamado de las tinieblas, príncipe de paz. gran ofrecimiento de felicidad. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia que libre soy,
solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne.